Hola, buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 17 del libro del profeta Ezequiel, los primeros 10 versículos para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La alegoría de las dos águilas. La alegoría de las dos águilas. Recuerden que para nuestro tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, en la Nueva Traducción Viviente y en la Reina Valera 60. Vamos a hacer la lectura primero en la Reina Valera 60, capítulo 17, versículos 1 al 10. Dice la palabra de Dios: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, propón una figura y compón una parábola a la casa de Israel, y dirás: Así ha dicho Jehová el Señor: una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas y de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro, arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a la tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también la de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar. La plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce. Y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban al águila, y sus raíces estaban debajo de ella. Así como se hizo una vid y arrojó sarmientos, echó mugrones. Había también otra gran águila de grandes alas y de muchas plumas. He aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces, y extendió hacia ella sus ramas, para ser regada por ella por sus surcos de su plantío. En un buen campo junto a las muchas aguas, fue plantada para que hiciese ramas y diese fruto, y para que fuese vid robusta. Diles: así ha dicho Jehová el Señor: ¿será prosperada? No arrancará sus raíces, y destruirá su fruto, y se secará. Todas sus hojas lozanas se secarán, y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. Y he aquí está plantada, ¿será prosperada? No se secará del todo cuando el viento solano la toque, en los surcos de su verdor se secará. Ahora en la Nueva Traducción Viviente, la misma porción, capítulo 17, versículo 1 al 10. Dice la palabra de Dios: Luego recibí el siguiente mensaje del Señor: Hijo de hombre, propone este enigma y cuenta este relato a los israelitas. Dile de parte del Señor soberano: un águila grande con alas anchas y plumas largas, cubierta de plumaje de varios colores, llegó al Líbano. Agarró la copa de un cedro y arrancó la rama más alta. Se la llevó a una ciudad llena de mercaderes. La plantó en una ciudad de comerciantes. También tomó de la tierra una planta de semillero y la sembró en tierra fértil. La colocó junto a un río ancho, donde podría crecer como un sauce. Allí echó raíces y creció, hasta convertirse en una amplia vid de poca altura. Sus ramas se extendieron hacia arriba en dirección al águila, y sus raíces penetraron en el suelo. Produjo ramas robustas, y le salieron retoños. Pero luego llegó otra águila grande, con las alas anchas y cubierta de plumaje. Entonces la vid extendió las raíces y las ramas hacia esa águila para obtener agua. Aunque ya estaba plantada en buena tierra y tenía agua en abundancia para crecer y convertirse en una vid espléndida, y producir hojas frondosas y frutos suculentos. Así que ahora el Señor soberano pregunta: ¿crecerá y prosperará esa vid? No, yo la arrancaré de raíz, cortaré sus frutos y dejaré que se le sequen y marchiten las hojas. La arrancaré fácilmente, sin necesidad de un brazo fuerte ni de un gran ejército. Pero cuando la vid sea trasplantada, ¿volverá a florecer? No se secará cuando el viento del oriente sople contra ella. Morirá en la misma tierra fértil donde había crecido también. La alegoría de las dos águilas. Esta alegoría tiene su base histórica en el segundo libro de Reyes, capítulo 24, segundo libro de Crónicas, capítulo 36, y Jeremías 37 y 52. Es esta tercera parábola que describe los eventos que pasarán durante el juicio de Judá desde el punto de vista de las otras naciones involucradas. El pueblo de Dios se comparará a un cedro cuyas ramas altas, o sea la casa de Israel, la casa real, han sido tomadas por un águila que las protege y cuida. El primer águila simboliza a Nabucodonosor, rey de Babilonia, que tomó prisionero a Joaquín, rey de Judá.
y lo llevó a Babilonia, donde lo haría grande. Después vino otra águila grande y el cedro trató de hacer alianzas con ella. En este relato de Ezequiel vino un gran águila y tomó el cogollo del cedro y lo llevó a la tierra de mercaderes. De la simiente de mi tierra el águila tomó y la plantó. Cuando brotó, se hizo una vid. Esta vid extendió sus ramas hacia otra gran águila que vino a tierra. Jehová predice que será destruida esta vid. Este capítulo 17 tiene 3 secciones. El día de hoy veremos la primera sección, que corresponde del versículo 1 al versículo 10. Contiene la alegoría de las águilas y la vid. Ezequiel debe decir esta parábola ahora a Israel. En otras palabras, un águila espléndida tomó el brote más alto de un cedro del Líbano y lo plantó en una ciudad notable por su actividad comercial. Tomó también algo de semilla y la plantó en un lugar fértil. La semilla brotó y creció y se hizo una vid frondosa. Al principio las ramas de la vid crecieron en la dirección del águila. Cuando apareció la segunda águila, la vid dirigió más bien a ella sus ramas. El Señor pregunta a través de esta parábola: ¿sobrevivirá la vid? ¿No será arrancada de raíces y se secará? Los conquistadores fuertes son comparados a los pájaros o a las bestias de presa, pero sus pasiones destructoras se pasan por alto para progreso de los designios de Dios. Los que se alejan de Dios solo varían sus delitos al cambiar una confianza carnal por otra y nunca prosperarán. Por lo general, nosotros pensamos que las parábolas son unas historias cortas e interesantes que Jesús contó, relatos tomados directamente de la vida cotidiana que ilustran alguna verdad acerca de cómo Dios salva a las personas. Sin embargo, los profetas del Antiguo Testamento también enseñaban usando parábolas. Isaías enseñó la parábola de la viña y la del labrador. Jeremías relató la parábola del alfarero. En este capítulo, la ilustración cambia. De una esposa infiel pasa a la parábola de las 2 águilas y la vid. El águila que Ezequiel menciona primero, en la parábola representa a Nabucodonosor y Babilonia. El cedro equivale a los reyes de Judá. Había 2 buenas razones por las cuales Dios escogió al cedro para representar la línea real de David. El cedro del Líbano era un árbol noble y majestuoso. Se habían usado muchos de ellos en la construcción de los palacios reales en Jerusalén. Joaquín era el rey de Judá, como unos 12 años antes de que Jerusalén cayera en manos de los babilonios. Fue arrancado por Nabucodonosor y llevado a Babilonia, a la capital política y comercial del mundo. Nabucodonosor tomó de la simiente de David y la sembró en un suelo fértil de Jerusalén. Ese fue el tío de Joaquín, Sedequías, que se convirtió en el 20º y último de los soberanos de Judá. Él era solo un títere de Babilonia. Con Sedequías como rey, Judá podía haber permanecido y haberse desarrollado como un estado dependiente bajo la dominación babilónica, aunque ya no como un cedro noble, sino como una humilde vid. La nación podía haber producido ramas y retoños gobernada por uno de sus hijos. Aun cuando la vid, el reino títere de Judá, era relativamente próspera y tenía todo lo que necesitaba, procuró apoyarse en otra gran águila del antiguo cercano oriente, el faraón Ofra de Egipto. Los detalles históricos de esa alianza podemos verlos en el segundo libro de Reyes, capítulo 24, segundo libro de Crónicas, capítulo 36 y Jeremías 37. En lugar de ayudarle, la alianza con Egipto y su rebelión contra Babilonia solo lograron la caída de Judá. No se necesita mucha imaginación para adivinar lo que el rey de Babilonia iba a hacer cuando su títere de Jerusalén empezara a coquetear con el poderoso imperio del Nilo. El águila primera arrancaría la vid y destruiría su fruto. La palabra y eso sin gran poder muestran desprecio por el débil reino de Judá. Como podemos observar,
El pasaje comienza con una expresión característica del profeta al iniciar un nuevo mensaje de parte de Dios. Vino a mí palabra, donde el Señor invita al profeta a presentar ahora un acertijo, un enigma al pueblo. La alegoría misma es presentada en tres etapas o momentos. La etapa inicial introduce la primera águila y la copa del cedro. Los animales y las plantas son figuras muy adecuadas para la construcción de enigmas. El profeta usa la figura de una gran águila, que en el texto hebreo tiene artículo, justamente indicando que se trata de algo ya conocido y reconocido por su grandeza. Este uso es muy significativo si se compara con el del versículo 7, donde no tiene artículo. Esto muestra que mientras una era reconocida como la gran águila, con sentido de comparación, la otra era simplemente una de las más grandes, como seguramente habría otras. La insección del Líbano surge del uso de la figura del cedro, pues en muchos lugares en la Biblia la frase cedro del Líbano tiene un valor simbólico. Las dos figuras elegidas, águila y cedro, son fuertes y emblemáticas. Ambas representan majestad real. Sobre el águila ya la usó Ezequiel con este sentido. En cuanto al cedro, podemos verlo en segundo libro de Reyes capítulo 14. La punta de su renuevo se refiere a lo más prominente del árbol, que en la alegoría representa al rey y a los líderes de Judá. La tierra de mercaderes ya fue identificada como Babilonia. Hay una ironía en el uso que hace el profeta de esa expresión, pues en hebreo mercaderes es Kenán o Canaán, después podríamos nosotros interpretar. En el segundo momento de la etapa, versículos 5 y 6, el águila cambia de rol. Se convierte en granjera, pues vemos el relato de la semilla de la tierra, es decir, nativa. Al ser plantada en las condiciones adecuadas, responde de la manera que se esperaba. Se hizo una vid de muchas ramas. Aquí se introduce una nueva figura, vid, aunque con un sentido distinto del que se mencionó en el capítulo 15. En esta alegoría podemos ver que algunas de las figuras usadas tienen un sentido diferente al natural. La vid es plantada como un sauce. Ella misma parece comportarse como un ave. Sus raíces se colocan debajo del águila, mostrando su dependencia de la misma. En estas condiciones, la vid se extendió, es decir, creció y floreció. El tercer momento, versículos 7 y 8, tiene la aparición de la segunda águila, como ya la hemos mencionado. Era una entre las más grandes, a diferencia de la primera. Un segundo elemento la diferencia de la primera águila, y es que mientras la primera desarrolla una acción, esta es pasiva, solamente está allí, no hace nada. En este caso es la vid que cambia y extiende hacia ella sus raíces. Es interesante notar que después de esta expresión, el texto define dónde estaba, y en otras palabras, lo que la vid abandona al extenderse hacia la nueva águila. Notemos que se afirma que deja un buen campo junto a muchas aguas, es decir, deja la seguridad y bondad de un lugar propicio, pero no solo eso, sino que al mismo tiempo está renunciando a su propósito, llevar fruto y por venir ser una vid espléndida. En el versículo 8 termina el relato de la alegoría. Los versículos 9 y 10 introducen una serie de preguntas que tienen como propósito llamar la atención de los aspectos centrales de la enseñanza que se quiere dejar. Después de una consulta general e introductoria, dice, ¿será prosperada? Las preguntas apuntan a los dos temas principales que son, ¿qué hará el águila ante el cambio de la vid? ¿Acaso el águila no habrá? Y en segundo lugar, ¿cuál es el futuro de la misma? ¿Será prosperada? Como dijimos, estas interrogaciones son retóricas y querían hacer reflexionar a los oyentes sobre los temas centrales de la alegoría, dejando de lado lo que es secundario. Al mismo tiempo, preparan al lector para una interpretación, pues una vez develado el enigma, las consecuencias son claras. Un último elemento a mencionar en estos versículos se encuentra en la última frase del versículo 9. No será necesario un gran brazo. Esta tiene como propósito mostrar la vulnerabilidad de la vid, cosa que probablemente ellos no eran capaces de comprender.
Mucho antes, entonces, de las enseñanzas de Jesús, tenemos aquí a Ezequiel empleando parábolas para dar su mensaje. Este es un método que ayuda al oyente a entender más fácilmente la enseñanza dada y cómo incorporarla en su vida. Vemos cómo lo hizo el profeta. El peligro de confiar en la ayuda humana. El primer águila es Babilonia, que conquistó a Israel e impuso sobre ellos un rey sujeto a esta superpotencia. No obstante, el rey comenzó a hacer planes para liberarse de su yugo. Luego pidió a la segunda águila, Egipto, que le ayudara a salir del dominio de Babilonia, pero las promesas de Egipto eran palabras huecas y la ayuda nunca llegó. Es muy fácil confiar en el dinero, una posición en el gobierno o en la industria para asegurar una vida feliz hasta la vejez. Es una ilusión peligrosa. Ninguna ayuda material humana es algo garantizado. Únicamente confiando en Dios podemos enfrentar la incertidumbre de la vida. Las verdades de Mateo 28:20 y Filipenses 4:13 nos indican la ayuda que nunca falla. Finalmente, el profeta propone este enigma, pero para no desconcertarlos, puesto que inmediatamente les va a decir lo que significa. Tiene que dar el mensaje envuelto en una parábola, aunque en realidad es más bien una alegoría, a fin de que puedan recordarlo mejor y comunicarlo a otros. Los ministros de Dios deben probar y ensayar diversos métodos para hacer el bien, y habrían de llevar a su predicación lo que es familiar, y llevar a su conversación familiar también lo que es parte de su predicación. Ezequiel tiene que comunicar y explicar este enigma o parábola a la casa rebelde. Nabucodonosor finalmente se había llevado hacía algún tiempo a Joaquín. Es el mismo que se ya conoce como Jeconías, cuando tenía solo 18 años y había reinado en Jerusalén solamente 3 meses. Se llevó deportados a Babilonia a él y a sus príncipes. El rey caldeo es representado aquí con la figura de un águila grande, de grandes alas, que simboliza el poder de Nabucodonosor, que se extendía a una región muy extensa de Asia, llena de plumaje de diversos colores, que sugieren las diversas naciones que habían caído bajo su dominio. El águila es un ave de presa, que vive de despojos como los grandes invasores y conquistadores. El Líbano representa Jerusalén y la familia real es el cedro. La punta más alta de sus renuevos es el rey Joaquín. Lo llevó a un país de tráfico, es decir, Caldea, y lo puso en una ciudad de comerciantes, es decir, Babilonia. Al llevarse al rey Joaquín a Babilonia, dejó por rey en su lugar a su joven tío Sedequías, que está allí representado por la simiente de la tierra, es decir, del linaje real, nativo de Judá. En lugar de poner allí uno de sus príncipes, fue sembrado en suelo fértil, pues todavía lo era, y lo puso junto a aguas abundantes, a fin de que creciese y se desarrollase con vigor. Así sucedió. Era de baja altura, pues era aún un estado vasallo, cuyas ramas miraban hacia el águila, pues Sedequías tenía que servir al rey caldeo y sus raíces estaban debajo de ella, el águila, a fin de que no se extendiera más de lo que permitiese el rey de Babilonia. Los versículos 13 y 14 especifican que Nabucodonosor hizo pacto con Sedequías y le hizo prestar juramento, asegurándole su trono de vasallo. La vid de poca altura del versículo 6, con tal de que Sedequías le fuese leal. A Sedequías le fue bien mientras continuó leal al rey de Babilonia y se hubiese dedicado a la reforma de su reino y se hubiese vuelto a Dios y a su deber, quizás habría recuperado pronto su primera dignidad. Al ser útil a su país como una vid que, aunque de poca altura, extiende sus ramas, y es mejor ser una vid extendida, aun cuando sea de poca altura, que un encumbrado cedro de poca o nula utilidad. Nabucodonosor estaba contento porque las ramas miraban hacia él y se apoyaba en él como la vid de una pared, y participaba además él abundantemente de los frutos de dicha vid. Las raíces estaban también debajo de él, bajo su dominio y control. Los judíos tenían motivo para estar complacidos y no satisfechos al tener su propia vid que extendía sus ramas y echaba renuevos. Los juicios de Dios vinieron gradualmente sobre este pueblo provocador,
dándoles así plazo para arrepentirse. Es cierto que el reino quedaba en baja condición, pero ahora era para ver si llegaban a humillarse. Sedequías no se percató de lo que más le convenía, sino que se llegó a impacientar de ser tributario del rey de Babilonia y entró en una conjura privada con el rey de Egipto. Si se hubiese portado fielmente, habría podido llevar una vida buena, pero había otra gran águila a la que le había cobrado afecto y en la cual había puesto su confianza, y ese era el rey de Egipto. Los dos potentados, el rey de Babilonia y el de Egipto, eran dos grandes águilas, aves de presa. De esta gran águila que era el rey de Egipto se dice que tenía grandes alas y muchas plumas, pero no se dice que fuese de largas plumas, ya que su dominio no alcanzaba tanto como el rey de Babilonia. El rey Sedequías, al prometerse libertad, se hizo vasallo del rey de Egipto, por lo que se dice que esta vid dobló hacia ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas, dando a entender que codiciaba en gran manera una alianza con ella, para ser regada por ella, al ser así que para nada necesitaba de esta ayuda, puesto que estaba plantada junto a aguas abundantes. Esto se explica en el versículo 15, donde se nos dice que Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia al enviar embajadores a Egipto para que diese caballos y mucha gente, a fin de equiparse con los medios suficientes para contender con el rey de Babilonia. Dios amenaza aquí a Sedequías con la completa destrucción suya y de su reino por su rebelión traicionera contra el rey de Babilonia. Esto está representado en la parábola o alegoría mediante la figura de ser arrancadas sus raíces por el águila primera, ser destruido su fruto y quedar secas todas sus hojas lozanas. La conjura con Egipto no va a prosperar, se va a marchitar por completo. Ha menospreciado el juramento y ha quebrantado el pacto, y el Señor Jehová lo hará recaer sobre su cabeza. El castigo vendrá a caer allí donde surgió el pecado. Al comparar el versículo 19 con el versículo 13, la violación de una alianza hecha en el nombre de Dios, incluso con un pagano como el rey de Babilonia, equivale a quebrantar un pacto con Dios mismo. Esto es lo que había sucedido. Esto es lo que vendría ahora sobre Israel. Esto sería lo que habrían de vivir. Se revela aquí que los caminos de los reyes y sus respectivos pueblos están en las manos de Jehová. Las palabras hebreas traducidas, figura y parábola, pueden usarse ambas para referirse a una alegoría. La parábola alude principalmente a una comparación entre dos cosas. Una figura se solía usar en luchas políticas de competición mental entre reyes, en los que el perdedor se sometía al que ganaba y era asesinado. Alguno tomaba la siguiente figura como una prueba planteada por Dios a Sedequías, rey de Judá. En esta alegoría vemos que la primer águila es identificada como el rey Nabucodonosor de Babilonia, quien designó o plantó a Sedequías como rey en Jerusalén. Sedequías se rebeló contra este arreglo y trató de aliarse con Egipto, la segunda águila, para luchar en contra de Babilonia. Esto llevó a cabo mientras Ezequiel, a muchos kilómetros de distancia en Babilonia, estaba describiendo estos sucesos. Jeremías, un profeta en Judá, también estaba advirtiendo a Sedequías de que no formara esta alianza. A pesar de que estaban a varios kilómetros de distancia, los profetas dieron el mismo mensaje debido a que ambos hablaron de parte de Dios. Dios sigue dirigiendo a sus voceros escogidos para que hablen su verdad a todo el largo del mundo. Este viento solano que percibimos del este era el viento caliente y seco que soplaba del desierto y que podía marchitar una cosecha floreciente en segundos. El viento caliente de los ejércitos de Nabucodonosor estaba a punto de derrotar a Judá. La mano de Jehová estaba ahora sobre Jerusalén. Este acertijo, en el sentido de que su significado necesita ser explicado,
Hay un significado más profundo que subyace a la forma figurativa, porque algo en su presentación es oscuro. Es una parábola en el sentido de que es una alegoría. Un acertijo, como hemos dicho, se usaba comúnmente en la política internacional entre reyes. Si uno no respondía al enigma del otro, podría ser llamado a someterse como vasallo. En algunos casos, incluso, podría ser condenado a la muerte. El propósito de usar acertijos era aparentemente probar la inteligencia o astucia del oyente. Esta alegoría difiere de otras a Ezequiel, porque se le ordenó que contara a su audiencia debido a su opacidad, por lo que debía contarla como un acertijo. En este acertijo, el águila poderosa e impresionante llegó al Líbano, cortó la copa de uno de sus famosos cedros y la llevó esas ramitas a una tierra de comerciantes y una ciudad de comerciantes. Esta águila también tomó parte de la semilla del Líbano y la plantó en el suelo fértil cerca de un cuerpo de agua para que floreciera como el sauce. Esta semilla brotó y se convirtió en una vid baja y extendida, que envió ramas hacia arriba, hacia el águila, y raíces hacia abajo. Líbano era el nombre alternativo para la tierra de Canaán, que enfatizaba su gran belleza y fecundidad. El Señor evidentemente la usó aquí porque quería desarrollar la idea de un pájaro arrancando la copa de un árbol, y esto era más típico en el Líbano que en Israel debido a los muchos cedros del Líbano. Apareció después en el acertijo otra águila grande, no tan gloriosa como la primera. La vid se extendió con sus ramas y raíces hacia ella para que esta águila pudiera regarla. La vid hizo esto a pesar de que estaba creciendo en un buen suelo con abundante agua cerca, suficiente como para convertirla en una planta exuberante y fructífera. El Señor preguntó si el dueño de tal vid no la arrancaría de su tierra y la haría marchitarse y volverse infructuosa. Nada de lo que alguien pudiera hacer podría hacer que tal vid recuperara su salud original y fecundidad después de tal tratamiento. A pesar de que sus raíces todavía estaban en el suelo, no prosperaría. El viento caliente del este la marchitaría fácilmente donde creciera. El destino de esta nación había sido decretado y no había ya marcha atrás. Ya no había posibilidad de ser salvados porque habían roto ahora un pacto con Dios. Cuidemos nosotros de no romper nuestros pactos, de no romper nuestras promesas, y mucho menos cuando lo hemos prometido a Dios. Seamos cuidadosos de nuestras palabras, seamos cuidadosos de nuestro testimonio y en quien depositamos nuestra confianza. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones, por tu amor, por tu cuidado, Señor, y porque siempre muestras tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Ahora, Padre, te pedimos, Señor, que tú nos guíes, nos sostengas, nos lleves, Señor, por el camino que tú quieres que transitemos, por esos caminos, Señor, que nos son necesarios para seguir creciendo en sabiduría, en discernimiento y en amor para contigo. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás. Y porque en todo tiempo, Señor, tu fidelidad es evidente a nuestros ojos, Señor. Porque nosotros, aun siendo infieles e inconstantes, Señor, nunca nos quedamos desamparados y nunca nos quedamos abandonados de tu mano. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Todo lo rogamos, pedimos y clamamos a ti en los méritos suficientes de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.